En Radio Usal. En Radio Usal. La penúltima palabra. El programa cultural más ambicioso de la radio universitaria. Todos los martes a las 7 de la tarde. Comienza. Comienza. La penúltima palabra. La penúltima palabra. Pues que comience la penúltima palabra. Muy buenas, Andrés. ¿Qué tal estás? Muy bien, maravillosamente, maravillosamente. Aquí un martes más, aunque no es martes para nosotros nunca, pero No, un martes nunca es más. El día que grabemos un martes va a ser un acontecimiento. Sí que lo va a ser, sí, sí. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Es el último programa del mes. Bueno, y pues como siempre estamos tú y yo solos. Hoy no en mi casa. No pero estamos en tu casa, estamos en los estudios de Radio estamos en Usal, un sitio mucho mejor. pero claro. estamos solos. Nadie nos Sí, acompaña. no. Y creo, pues no, ¿estás seguro? ¿Qué? ¿No has sido tú? Yo no he dicho nada. Yo no tengo esa voz. ¿Quién? ¿Eres tú? ¿Estás estudiando para ventríloco? No. Hola. ¿Quién eres? La voz. La voz. No sé, una voz, ni la de Andrés ni la de Sergio. Así que. Tú la escuchas también. La voz número 3. O sea, yo normalmente O sea, escucho voces en mi cabeza, Vale, pero hoy eres tú las solo. escuchas tú también. Sí. O los dos nos hemos vuelto locos de remate. Que no sé, ¿Estáis tan conectados? Ahora mismo sí. ¿qué está pasando Muchos aquí? cables. ¿Quién eres? Pues he venido a atormentaros en este programa de la penúltima palabra. A atormentarnos en este programa de la penúltima palabra. Pero Bueno, ¿cómo de tormentoso va a ser? O sea, quiero decir, un tormento pequeñito yo creo que lo puedo aguantar. Sí, pero sí. si es un tormento muy grande... o sea, ¿qué se supone que vienes a hacer? Bueno, ahora ¿qué vais a hacer? No, ¿Cómo vais a nosotros empezar el programa? Íbamos a empezar con un repaso del mes de noviembre, de Sí, lo que había como sido, de lo siempre. que hemos hablado. Va. Importante Vale, muy bien. estudiar. Pues yo también quiero participar en ese repaso. Ujú. ¿Lo vas a hacer tú? No. Vosotros empezáis. Y yo ya después os voy dando indicaciones. ¿Qué tipo de indicaciones? Pues bueno, me parecía que estaría muy bien hacer un juego de improvisación. Ah, bueno, claro, como este mes hemos publicado La Voz de la Troyana, ese Claro. podcast de teatro de la Academia de la Troyana, y hemos hablado de improvisación teatral, ¿quieres que empecemos con un juego de improvisación teatral? Exactamente. De ahí he sacado la inspiración yo. De Vale. este ¿Y maravilloso en podcast. qué consiste el juego? Yo no sé si Sergio y yo estamos capacitados para algo así, ¿eh? Y yo creo que tú un poquito más. Sí, ya veréis. Va a ser muy fácil. Vosotros empezáis el sumario y cuando yo os diga más, menos o la palabra otro, tendréis que cambiar lo último que habéis dicho. Si digo Vale. más, tendrá que ser algo parecido a lo que habéis dicho, pero como más grande. Más grande, sí. Pues Vale. de un gato, pues un tigre. Es mucho más grande eso, ¿eh? Bueno, Sí, vale, puede vale, ser vale. un paso intermedio. Un gato muy gordo. Vale. Entonces, si dices menos, lo hacemos más pequeñito, y si dices otro, lo Otra cambiamos. cosa Que es más completamente pequeño diferente. que un gato. Vale. Bueno, piensa. Bien. Vale, pues vamos al sumario de noviembre. Pues vamos allá. El mes de noviembre ha comenzado con el programa Comernos el Mundo, en el Más. que el primer programa de noviembre ha sido Devorar el Mundo, con ansia viva, en el que hemos entrevistado a César López, el especialista en conservación y restauración de ecosistemas de la Autónoma, con el que hemos hablado pues del papel de las universidades públicas en Menos. con el que hemos susurrado del papel de la universidad pública en la investigación y la mitigación del cambio climático. Hemos hablado de su periodo como director de la Oficina de Sostenibilidad. Hemos hablado de los grandes problemas del sistema de producción. Menos. Y hemos hablado de algunos problemas del sistema. Menos. Hemos hablado de problemas del sistema de producción, distribución y consumo de alimentos. ¿Cómo ha seguido ese programa, Sergio? Bueno, Me está pues, martirizando esta voz. Sí. Yo espero que a mí no me martirice mucho. Además veo que es algo complicado. Bueno, aquel primer programa de noviembre, pues empezó con una tertulia, ¿no? Una tertulia titulada Naturaleza y Ecología. Otro.
pues titulada Cafés y Bizcochos, y bueno, en la que participaron Irene, Alexander, Rosa y bueno, pues aquí dos servidores, y tuvimos un debate. Bueno, pues sí, participó Pedro Sánchez y Mariano Rajoy también, ¿no? Y tuvimos pues debates sobre lo natural y lo cultural, sobre nuestra relación con el entorno natural. ¿Cómo siguió aquel programa? Así es, y terminamos con una colaboración con nuestra compañera Mar Marcos de Onda Verde, en la que hablamos sobre su programa, sobre la Oficina de Sostenibilidad de la Universidad de Salamanca y sobre la Semana Verde de la USAL, que ha sido en este mes de noviembre. Más. Sobre el mes verde de la USAL, que ha sido este mes. Segundo programa de la temporada, nos fuimos a la sede de la Fundación CEPAIME Salamanca a hablar sobre inmigración con ellos. Son una asociación que se dedica a tratar con personas migrantes para incluirlas en la sociedad y darles pleno acceso a la ciudadanía. Y darles todo el acceso del mundo a la ciudadanía. A la ciudadanía mundial. Mundial, sí, cosmopolita. Y bueno, pues hablamos de empleo y formación, de protección internacional, de reto demográfico, de igualdad, no discriminación, bueno, un montón de cosas. Llegó entonces el tercer programa, ¿no? El tercer programa titulado Errores Inmersivos. Pues bueno, y en él entrevistamos a Jorge Benítez, que es desarrollador web. Y además, pues, hace otras cosas, ¿no? Por ejemplo, le gusta cultivar patatas, ¿bien? A Jorge Benítez. Y pues hablamos del logotipo de la penúltima palabra, en relación con el término de la poesía visual. Es que es poesía visual. Es poesía visual, por supuesto. Es la cosa más bella y estética que jamás ha pensado el hombre. Y bueno, también charlamos sobre el uso de las tecnologías, sobre inteligencia artificial. Sobre tontería natural y tecnologías inmersivas en educación, ¿no? También. ¿Cómo siguió aquel programa? Qué maravilla, tecnologías inmersivas en educación. ¿Cómo siguió ese programa? Pues bueno, en ese programa yo recuerdo que os pedí que nos quedaba un minutito para terminar. Es cierto. Menos. Sí, nos quedaban 30 segundos para terminar. Yo os pedí que acabara y rápido, y esto en el programa se escucha en el minuto 52 de programa. Los 8 siguientes minutos son Fabián contando una anécdota suya de cuando era pequeño, Irene que nos contó algo que no tenía mucho que ver con lo que le había preguntado. Irene nos contó una gilipollez tremenda. Irene nos contó la cosa más bella del mundo. Irene nos contó, lo que nos contó Irene, menos mal que nos lo contó y alargó ese programa mucho tiempo para que yo me tuviese que tirar de los pelos editándolo. Menos mal que Irene dijo aquello. Rosa nos contó una anécdota con pausas dramáticas y bueno, pues ese programa se pasó un poquito de tiempo, pero estuvo gracioso, fue una tertulia muy divertida. Y por último, bueno, pues este mes también se ha producido el estreno de La Voz de la Troyana, ¿no? La maravillosa Voz de la Troyana. Claro, desarrollanos La Voz de la Troyana, Andrés. La Voz de la Troyana es un podcast, es un formato podcast distinto a lo que nosotros llevamos haciendo estos últimos 3 años. Es un podcast convencional en el que hablamos... La penúltima palabra. La Voz de la Troyana no es un podcast convencional, es un podcast extraordinario en el que hablamos sobre teatro con Marta Igelmo, que es la directora de la Academia de Teatro La Troyana, y en el que participan un montón de expertos y especialistas en teatro, en interpretación, profesores de arte dramático de la Escuela de Castilla y León. En este caso hemos empezado hablando de improvisación teatral con especialistas en impro de toda España y pues es un proyecto que a mí me tiene muy ilusionado y que a mí me tiene súper ilusionado, que no duermo por las noches solo de pensar en él y es una maravilla que todos nuestros oyentes deberían escuchar, por supuesto. Pues el sumario ¿está hecho? Queda hecho el sumario. ¿Otro? No es que hemos hecho... El sumario se queda a medias. Claro, se ha quedado. El sumario se queda a medias. O no hemos hecho un sumario, que también es otra posibilidad. ¿Y qué es un sumario? Que es una suma de cosas. ¿Verdad? ¡Qué bien!, es un ¿no? Sí. El sumario más divertido que habréis hecho y haréis. Desde luego el más estresante. Vamos a avanzar en el programa de hoy, porque nuestra querida Marta Igelmo no solo hace este podcast con nosotros de La Voz de la Troyana, sino que viene el último programa de cada mes, no estamos tan solos, a hablarnos de su profesión, de ser actriz, de ser profesora de teatro, así que vamos a escucharla. La sección troyana con Marta Igelmo.
De nuevo, último martes de mes y toca una sección con un poquito de teatro. Está aquí con nosotros Marta y Gelmo de la Academia de Teatro La Troyana. Muy buenas tardes, Andrés. ¿Qué tal estamos? Hoy vienes a hablarnos sobre la carrera de arte dramático. ¿En qué consiste? ¿Qué asignaturas tiene? ¿Qué profesores? Antes que nada, cuéntanos, ¿por qué decidiste tú estudiar arte dramático? Pues yo lo decidí estudiar porque yo en segundo de bachillerato, como otras muchas personas, no sabían qué hacer con su vida. Esto me gusta, esto no me gusta, esto bueno, podría tirar por aquí, por allá. Yo no conocía la existencia de la carrera de arte dramático. Y yo diría que abril del año que yo terminaba el segundo de bachillerato fue cuando me enteré por mi madre que me dijo: oye, Marta, hay escuelas de arte dramático post bachiller, ¿qué puedes hacer? Ah, ¿qué es un grado? No es un grado porque no es de la universidad, pero es título superior a todos los efectos equivalente al grado universitario. Y yo como, vale, digo, ¿y qué tengo que hacer? Y me dice: tú haz la EBAU, porque te va a venir bien, y luego ya te haces la prueba específica de arte dramático, porque es que encima en aquella época estaba la prueba por la que iba todo el mundo, que era la EBAU, PAU, la que fuera, pero luego es que las de titulaciones superiores estas teníamos que hacer la prueba específica. Y si yo no pasaba esa prueba, pues por lo menos tenía hecha ya la EBAU. Y entonces fue cuando decidí yo hacer la carrera de arte dramático, y yo creo que es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Y con el orgullo de esa decisión, ¿qué titulación tienes exactamente? Que lo has un poco comentado, título a todos los efectos equivalente a grado. El mío es titulada superior en enseñanzas de arte dramático en la especialidad de interpretación, que también puede ser en la especialidad de dirección, en la especialidad de dramaturgia, en la especialidad de teatro gestual, teatro musical, etc. Ahora ya parece que poco a poco, porque esto surgió con Bolonia, porque resulta que en Granada hubo una sentencia, digamos que se cabrearon un poco y dijeron que no se podían equiparar la educación de la Escuela de Arte Dramático y de algunas otras de estos títulos superiores como de diseño y demás, no se les podía equiparar a las enseñanzas que se ya daban en la universidad. Ahora ya parece que sí que se les da el título de grado, pero sigue apareciendo que hoy en día, desde el 2020, con la LOMLOE, creo que ya es, que obtendrán el título de enseñanzas artísticas superiores de arte dramático en la especialidad que corresponda, que es equivalente a todos los efectos al título universitario de grado. Es decir, ahora ya es grado, pero siguen siendo sin ser un grado. Es decir, que a nivel europeo no tiene la misma validez de un grado. Ha sido ahora en 2024, que todavía está por aprobar, cuando sí que se ha querido que se meta dentro de las universidades las enseñanzas de arte dramático. Bueno, pues algún día llegará el momento. Cuéntanos cómo se estructura una carrera de arte dramático. ¿Qué asignaturas tenéis? ¿De qué habláis? ¿Cuáles son las más importantes? Para empezar, yo creo que las más importantes, que son evidentemente la interpretación, que eran clases de 4 horas, 2 veces a la semana, es decir, teníamos 8 horas de interpretación 2 veces a la semana, y era una tralla bastante fuerte. Y luego teníamos otras cuantas físicas, porque teníamos esgrima, acrobacia, danza, alguna más física teníamos por ahí. También hemos tenido pantomima, que también es física. Encanto también es bastante físico, porque tienes que utilizar un montón la voz y al final te acabas cansado. Pero es que luego teníamos un montón de historias. De historia de la música, historia de la danza, historia del cine, historia de la dramaturgia, historia de cómo ha evolucionado los actos escénicos, un montón de asignaturas que es a mí lo que me chirría que digan que no se equipara a las enseñanzas que se pueden dar en un grado universitario. Teníamos 13 asignaturas por cuatrimestre, que no por año. Eso para empezar. Y muchas no son de estudiar. Las que no son de estudiar son de ensayar, que eso también es tiempo que le tienes que dedicar. Pero de estudiar de hincar codos también teníamos unas cuantas.
Bueno, pues más asignaturas que un grado universitario. Igual no se equipara por eso, porque es mucho más trabajo que lo que estamos haciendo nosotros en nuestras carreras. Puede ser, no lo sé. Pues bueno, terminamos hablando un poco de tu experiencia haciendo la carrera. ¿La recomendarías? ¿No la recomendarías? Has dicho que es una de las mejores decisiones que has tomado. Yo la recomendaría muchísimo. En el anterior episodio dije que no hace falta hacer la carrera para ser actor o actriz. Es verdad, y sigo pensándolo. Pero yo creo que es una experiencia muy gratificante, sobre todo cuando eres una persona apasionada del arte. Y es un método de entrenar constantemente durante 4 años y formarte a nivel total en teatro. Es decir, desde la interpretación, que es lo que pueden dar en otras muchas escuelas que son privadas, que se centran sobre todo en la interpretación en la voz y en lo más físico, pero en las carreras de arte dramático también te nutren desde lo teórico. Y entonces yo creo que para la gente que de verdad le interesa formarse en teatro, es la mejor opción. Si quieres hacer interpretación y quieres hacer papeles, no. Pero porque eso no es que te interese el arte dramático y todo lo relacionado con lo de hay en el arte dramático. Pero si quieres ser actor, yo creo que no es necesario. Pues Marta y Gelmo, muchas gracias. Te escuchamos el tercer martes de cada mes después de La Penúltima Palabra en La Voz de la Troyana, ese podcast de radioteatro producido por esta casa. Y pues también te escuchamos aquí en el último programa de cada mes, como con tu sección sobre radioteatro, radio y teatro, teatro y vida, un poco de todo. Un poco de todo, exactamente. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Marta. Pues muchas gracias, Marta y Gelmo. Esta ha sido la sección de Marta. A mí me ha parecido muy interesante. ¿A ti te ha gustado, Sergio? A mí me ha parecido muy interesante también, la verdad. Pues con esto continuamos el programa y estrenamos una sección que me apetecía traeros en el día de hoy. Se llama El Desinformador. Espera, es que me estoy dando cuenta de que no tengo voz en off para esta sección. No sé si me podrías hacer, Sergio, una voz en off así, con esa voz tuya que tienes ¿Sí? de El Desinformador. Por supuesto. Con Andrés Maldonado. Sí, venga, vamos a intentarlo. No vamos a hacer a Rosalía. No tengo yo la voz hoy muy fina, pero claro, vamos a ello. No vamos a hacer a Rosalía hacer horas extra. Vale. Así que la haces y vamos con esto. ¿Te parece bien? El Desinformador, con Andrés Maldonado. ¡Qué maravillosa voz en off tengo! Pues este es El Desinformador, es esa parte del programa en la que os enseñaré a ser todo un líder del siglo XXI. En cada entrega os traeré una nueva estrategia de desinformación para que podáis utilizarlas con vuestros familiares y amigos y manipularlos a vuestro antojo. Porque, bueno, los tiempos que corren son como son y tenemos que adaptarnos. Así que, pues eso, esto va a ser algo así como el Art Attack del bulo. Y vamos a comenzar con esta primera edición de El Desinformador. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live It's the there. last dog in Springfield to be eaten by a Haitian. You can see them at the corner, lined up in anticipation. Hide your pets. Seguro que recordáis este ilustre momento de Donald Trump en su primer debate con Kamala Harris. El entonces delincuente y candidato, ahora delincuente y futuro presidente, vino a decir que los inmigrantes se estaban comiendo a las mascotas de los estadounidenses de bien. El clip concreto es este. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country. Bueno, esto lo recordamos bien, ¿no, querido compañero? Sí, ¿cómo no acordarse de ¿Cómo un no momentazo así? Pues bien, vayamos al principio, porque Trump en este corte parece que está incómodo, ¿no? Tiene un lenguaje corporal que transmite duda, le tiembla un poco la voz incluso, y podríamos pensar que esto es porque se acaba de inventar esto de que se comen las mascotas y está un poco improvisando. Pero no.
Probablemente, esto es mi interpretación, se le nota inseguro porque no se lo cree ni él, pero estaba más que preparado esto de que los inmigrantes se comen a las mascotas de los estadounidenses de bien. Vamos a escuchar este vídeo que llevaba por aquel entonces unas horas circulando en redes sociales. Did you eat that cat? Did you eat it? No, why'd you kill it? Get in there. It's ridiculous. Es el audio de una cámara policial de una detención a una mujer negra ocurrida en agosto cuando, según parece, se estaba comiendo un gato que había matado. Por lo tanto, sí, hay un hecho real que se había difundido en redes esa misma tarde. ¿Qué sucede? Primero, no ocurre donde Trump dice que ocurre, en Springfield, sino que ocurre en Canton, que está a unas 170 millas, pues eso, un pelín lejos, digamos, ¿no? En segundo lugar, no es una mujer haitiana inmigrante, como se difundió luego a través de Trump, sus colaboradores y demás. No es una mujer haitiana, no es una mujer inmigrante, es una mujer estadounidense. Y en tercer lugar, es una mujer que, según da la impresión en el vídeo de la cámara policial, esto no está claro, pero bueno, según da la impresión, no está en pleno uso de sus facultades mentales, al menos en ese momento. Tampoco queda claro si se está comiendo el gato o no, porque no es capaz de responder a la gente de policía. Y de hecho, cuando la gente de policía le lee sus derechos y demás, no es capaz de contestar. En definitiva, sí, parece haber un hecho puntual relacionado con lo de comerse las mascotas al que se le cambia el significado. Esto es muy propio de los populistas y de los desinformadores. Cambiarle el significado a algo que lejanamente tiene algún sustento de verdad o de relación con un hecho real. ¿Por qué? Porque para Trump no sucede en Canton, sino a 2 horas de allí, que es como confundir a Salamanca con Mérida. Para Trump, además, no lo hace una mujer estadounidense seguramente enferma, sino una inmigrante. Y lo que es más importante, para Trump no es un caso aislado, sino algo habitual. Que eso es lo más importante. Entonces, no sé si quieres comentar algo de todos estos acontecimientos. Pues no lo sé porque claro, es que meternos en vereda con una figura como la de este hombre... Pues ahora nos metemos. Si te parece bien, como he dicho que esto iba a ser el Art Attack del bulo, déjame que resuma todo lo que hemos dicho al más puro estilo Art Attack. Hola artemaníacos, esto es Art Attack, el programa de manualidades que te demuestra que no hace falta ser un gran experto para ser un gran populista. Hoy vamos a fabricar un buen bulo con el que confirmar los sesgos de la gente. Los materiales serán un hecho aislado que nos sirva como distracción del problema real, un buen discurso de odio con el que cambiar el significado original de todo lo que sucede realmente, una manera de comunicarlo que apele directamente a los sentimientos y un titular que genere mucho impacto. Pues esto es un poco lo que yo os traía en esta sección. ¿Qué te parece? ¿Has aprendido a fabricar un buen bulo? Hombre, he aprendido. Lo que no sé si es bueno darle a la gente las indicaciones para hacerlo, pero sí. El mundo que vamos a vivir es el que es. Yo creo que está bien que vayamos sabiendo todos utilizar estas herramientas. ¿Utilizarlas o reconocerlas? Bueno, de eso hablaremos más adelante esta temporada. Es importante reconocerlas, pero bueno, una vez las reconocemos... Ah, claro, ya que tenemos las herramientas, ¿no? Claro, ¿por qué no? Los martillos están para usarlos, pues las herramientas como estas también. Así es. Entonces, pues bueno, no sé si quieres comentar algo más o si cambiamos de tercio por completo. ¿Por completo? No, por completo no. No tanto. Por completo no, porque además un personaje como Donald Trump está más de actualidad casi que nunca. Pues vamos a ello. La cuestión es que, claro, una persona como este señor, en base a bulos, en base a mentiras, en base a tergiversaciones como la que acabamos de ver y con los ingredientes que acabamos de estudiar, pues fue capaz de ganar las elecciones en Estados Unidos hace no tanto, ¿no? Hace escasamente unas semanas. La cuestión es que están saltando ahora a las noticias toda una serie de nombramientos para sus consejeros estatales de las múltiples pues ramas, digamos, de la política. Y claro, o sea, no solo ya Donald Trump ha sido polémico durante su campaña por los medios que ha empleado, sino que está siendo polémico también una vez que ha ganado en base a toda esta elección.
Todo el mundo ya conoce el caso más famoso, que es Elon Musk, ¿no? Elon Musk ahora como uno de los dos miembros del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Elon Musk, que ha sido un señor que es hijo de un dueño de minas de esmeraldas en Zambia, y que además, pues bueno, surge la duda si una persona a la que no le ha faltado el dinero nunca jamás para nada puede estar a cargo de un departamento como el de eficiencia, ¿no? Pero bueno, veremos a ver cómo funciona toda esta cosa. Pero bueno, ese es el caso más conocido. La cuestión es que ha habido otra serie de nombramientos para su gobierno que son más disparatados aún si cabe, ¿no? Y, por ejemplo, para la Secretaría de Educación ha nombrado a Linda McMahon. Linda McMahon es ex ejecutiva de la WWE. Es decir, de esa empresa de entretenimiento dedicada a la lucha libre. Y, palabras textuales del comunicado de Trump, lo que quiere lograr con el nombramiento de McMahon es que Estados Unidos se convierta en el número 1 en la educación en el mundo. Claro que sí, campeón. Yo lo veo complicado, ¿no? O sea, es complicado ahora mismo. Los estadounidenses no saben distinguir entre un país y un estado de su propia nación. Ellos piensan que Minnesota es un país, por ejemplo. Sí, fíjate sobre esto cuando yo hacía mis lecturas sobre educación, queriendo ser profesor y esas cosas que me... ¿Que se te han pasado? No se me han pasado del todo. Me gustaba mucho todo esto. Leía Ken Robinson es conocido por tener, por lo menos hasta entonces, la charla TED más escuchada de la historia. Es un grandísimo divulgador en educación, un grandísimo pedagogo. Era, más bien. Dice, creo que en un libro que se llama Escuelas Creativas, que la ley de educación de Estados Unidos es una prueba de que ellos también tienen sentido del humor, porque se llama No Child Left Behind. Ningún niño se quede atrás. Y sus datos en educación muestran son penosos. Todo lo contrario. Son penosos así que pues sí, me parece que es una gran tarea pendiente de Estados Unidos. Sí, y no creo que la solución sea nombrar a Linda McMahon como ex ejecutiva de la WWE, como consejera de la educación de toda una nación con millones y millones de habitantes, ¿no? Pero es que tampoco nos quedamos atrás en sanidad, en salud, ¿no? En la administración de Medicare y Medicaid, que son dos empresas privadas con mucha importancia en Estados Unidos, pues bueno, ahora resulta que el administrador de estas empresas es el doctor Oz, Mehmet Oz, que es, bueno, pues un personaje televisivo que se ha hecho famoso en Estados Unidos por sus teorías pseudocientíficas y por abogar por la curación por la fe o por lo paranormal. Qué bien. Pero lo más gracioso es el objetivo que supuestamente se pretende conseguir con el nombramiento de Oz, que es reducir el despilfarro y, sobre todo, el fraude. Que digo yo que si hay algún fraude más grande que el de la curación por la fe. Pero bueno, nombrando a Oz, pues vamos a ver qué tal evolucionan las cosas. Como secretario de Salud ha nombrado a Robert Kennedy Jr., que es el sobrino de aquel presidente que falleció de forma tan estrepitosa, como fue asesinado. Y pues este señor es un antivacunas, ¿no? El cual también durante la COVID-19 enunció una serie de teorías conspirativas, etcétera. O sea que bueno, que por ahora en sanidad y educación tenemos pues una camarilla de seres estupendos, ¿no? Que van a gobernar este país de una forma maravillosa. Estoy seguro. En inmigración y control de aduanas, a Tom Homan. Tom Homan es un señor que ya es famoso porque ya ha estado antes en administraciones de este estilo y propuso para disuadir a los inmigrantes de que entrasen ilegalmente en Estados Unidos que una vez que estuviesen dentro separar a los niños de sus padres, que es probablemente la cosa más ética que vais a escuchar hoy, y es lo que sigue sosteniendo para esta nueva legislatura de Donald Trump. Ahora, con respecto a las Naciones Unidas, esa organización tan despreciada por muchos y que no se tiene en cuenta siempre que se debería, pues tenemos a Elise Stefanik, que bueno, que no es una sorpresa, es defensora de la causa israelí, pues como Estados Unidos en su conjunto, como todos los embajadores de Estados Unidos en la ONU, así que bueno, esto no es una sorpresa. La sorpresa sería que fuese una persona en contra de los intereses israelíes, ¿no? Como secretario de Defensa a Pete Hegseth, pues no tiene ninguna cosa así muy polémica con respecto a la defensa. Lo único, pues que tiene un supuesto asuntillo sexual en el que pagó a una mujer para que no contase una violación que le había realizado a ella, ¿no? ¿Para qué has dicho que lo había propuesto? Es el que han... Hegseth es para secretario de Defensa, le ha nombrado. También estaba propuesto como fiscal general, es decir, como el juez más importante del Estado.
Matt Gaetz, que bueno, pues al final ha sido desestimado, pero bueno, el hecho solo de que llegue a ser propuesto ya es grave, porque es que es una persona que tiene acusaciones de tráfico sexual de una menor de 17 años. Bueno, Trump también tiene sus cositas. Claro, no, sí, viendo a Trump, o sea, es increíble. Todo queda en familia. Claro, y al final, pues bueno, te preguntas si lo único que queda ya, o a la única persona que queda por nombrar en el gobierno de Trump es al Joker, ¿no? Uno de los debates que me parecen a mí más interesantes en torno a la figura de Donald Trump desde que fue nombrado en su momento en 2016 es si le era aplicable el apelativo de fascista, ¿no? Y sobre este debate, que se ha dado mucho entre historiadores durante estos últimos años, hay dos preguntas, básicamente. Una es si es una descripción acertada y la otra es si es útil utilizarla. La mayoría responden de la misma manera a las dos preguntas, ¿no? O bien es una descripción acertada y es útil decirlo, o bien ni es una descripción acertada ni es útil decirlo. A mí me gusta mucho la perspectiva de Robert Paxton, que es uno de los mayores expertos en fascismo que hay en Estados Unidos. Hay quien lo define como el mayor especialista vivo en la historia europea de mediados del siglo XX, estadounidense, claro. Y lo que este historiador ha evitado siempre es tildar a Trump de fascista, porque es evidentemente un apelativo muy, muy burdo y muy potente, y que además, como sabemos, es un tipo de falacia lógica, ¿no? La ley de Godwin, que toda discusión que se alargue en el tiempo, la probabilidad de que alguien termine mencionando a Hitler o a los nazis tiende a 1, ¿no? Pues tú eres un fascista, ¿no? Eso es una falacia lógica. Sin embargo, este historiador, en el momento en el que vio aquel asalto al Capitolio, y ese giro a la violencia tan drástico y tan explícito que hubo entre el trumpismo al no aceptar los resultados de las últimas elecciones, de las penúltimas elecciones, vio que no había duda, ¿no? Que había que eliminar cualquier objeción que pudiéramos tener ante esa etiqueta. Trump es un fascista. Lo que él tiene de original es que dice que es inútil llamárselo, ¿no? Porque no aporta mucho al debate. Y que a la gente le da igual. Y que a la gente le da igual, ¿no? Y sobre todo a la gente estadounidense, como está más que comprobado. O sea, tenemos un gobierno que es un Frankenstein, pero de verdad. Pero además es un Frankenstein mal hecho. O sea, el doctor Frankenstein cogió partes de distintas personas, pero se supone que eran partes bien hechas, y las juntó. Aquí Trump ha cogido las peores partes que te puedes echar a la cara y las ha juntado todas en su gobierno. Entonces es un Frankenstein mal hecho. Y es un Frankenstein absolutamente, no sé, es que da no miedo, pero es un gobierno meme. O sea, tienes como a la antítesis de la sanidad en sanidad, a la antítesis de la educación en educación. Sí, yo no creo tanto que sea un gobierno meme, es un gobierno que da miedo porque al final tiene muchos puntos en común con esos primeros fascismos que vivimos en Europa, que vivieron en Europa en el siglo XX, ¿no? Porque es esto de echar la culpa a la decadencia nacional y a la necesidad de un resurgimiento, ¿no? Make America Great Again. Sí, claro. Es eso de echar la culpa a los migrantes y a los colectivos que acaba criminalizando, como es el ejemplo que he puesto en la sección de esa mujer estadounidense que la convierte en inmigrante y de repente todos los inmigrantes se están comiendo nuestras mascotas. Es ese carácter antidemocrático. A día de hoy sabemos que esas elecciones de 2016 no se ganaron limpiamente en absoluto, se ganaron mediante gastar muchísimo dinero en campañas de desinformación y de manipulación a través de la empresa de Cambridge Analytica y otras distintas artimañas, ¿no? Usando los datos de Facebook, por cierto. Que da igual dar nuestros datos, pero los damos y gracias a eso el fascismo puede acceder al poder. Es antidemocrático. Y es antidemocrático porque todo vale, porque precisamente la base de la democracia es un debate público sano, fuerte, fortalecido, y lo que se pretende hacer con la manipulación, con la desinformación y con todas estas tácticas es debilitar el debate público. Y debilitar el debate público es debilitar la democracia, es ir en contra de sus propias bases. Es cierto que hay una modificación, porque los primeros fascistas prometieron vencer esa debilidad y esa decadencia nacional a base de fortalecer el Estado y subordinar los intereses de los individuos. Trump prefiere subordinar los intereses de la comunidad a los intereses de unos individuos, los ricos. Muy concretos, además, en concreto el más rico del mundo. Exactamente. Como es el caso de Elon Musk, ¿no? Exactamente, pero es eso, o sea, al final no hay una ideología, porque el fascismo no es una ideología, porque hay acción sobre pensamiento, hay instinto sobre razón, hay un deber a la comunidad por encima
de la libertad intelectual, hay un particularismo nacional por encima de un valor universal, hay sentimientos por encima de ideas, y esto es un poco todo lo que se amalgaman. El fascismo no tiene nada que ver con esas corrientes ideológicas del siglo XIX, con el liberalismo, con el conservadurismo, con el socialismo. No tiene una base filosófica detrás. Esto no tiene base de ningún tipo. Simplemente una amalgama de odios y de supremacía. Sí, es lo que digo. O sea, efectivamente es un gobierno que induce al miedo, por lo menos al miedo desde el extranjero, ¿no? Que miremos siempre con ese temor. Los estadounidenses no creo que tengan mucho miedo, si no, no lo hubiesen votado. Pero la cuestión es que, claro, el hecho de que escojas a las personas más ineptas también hace que genere una situación, como digo, de meme. O sea, te lo puedes tomar incluso en el doble sentido, te puede dar miedo un meme. ¿No? O sea, este gobierno puede darte miedo, pero decir, es que es para reírse. Casi mejor que para llorar. Yo también hago una reflexión con respecto a esto que acabas de mencionar, de esos estadounidenses que lo han votado, que es al final la ruptura completa de las bases del debate público y de hablar de una misma realidad. Porque si nos fijamos, cuando hablamos de política con gente que no piensa como nosotros, lo que está detrás es que las imágenes que tienen de esos líderes o de esos problemas o de esos conflictos políticos son totalmente distintas. Ponemos encima de la mesa argumentos inconmensurables y no sabemos responder a los otros. Porque a través de estos medios de desinformación y estas redes tan poco sociales, accedemos a imágenes del mundo totalmente distintas. Y lo que a unos nos cuentan sobre un líder, a otros no se lo cuentan y le cuentan cosas totalmente distintas. A lo mejor todas más o menos o lejanamente ciertas, pero accedemos a perspectivas de la realidad distintas. Y el mundo del que hablamos es otro. Y esas personas que han votado a Trump, para ellas, en su mundo en el que viven, en el acceso que tienen a esa realidad, para ellas es lo más sensato del mundo haber votado a Trump. Pues tienen que tener una visión del mundo muy, pero muy distorsionada, ¿eh? Si lo más sensato es votar a la insensatez hecha materia. Sí, bueno, pero también es ese ejercicio de empatía que lo podemos también extrapolar a nuestro... Sí, por supuesto, nos puede realidad. pasar, si esa es la cuestión. Nos puede pasar que, nos va a pasar, que tengamos tarde o amigos y temprano. conocidos y familia que acaben votando a cosas como esta, ¿no? Sí, sí. Y a veces no siempre son ellos los culpables, como bien parece señalar. Sí, hombre, también hay una responsabilidad en el votante de saber cuáles son sus fuentes de información, de saber qué hace con sus datos, de saber quién permite que le informe, ¿no? Porque al final, cuando entramos en una red social a informarnos, estamos permitiendo que nos informe gente que cobra por manipularnos. Entonces, ahí también hay una responsabilidad en el votante. Yo abogo por la educación. Para tener responsabilidad es necesario tener educación. Porque la responsabilidad parte del pensamiento crítico, en cierto modo. Estados Unidos no es ejemplo de educación. No lo va a ser, a juzgar por esta consejera. Entonces, si no hay educación en las masas, tampoco hay pensamiento crítico y, por tanto, tampoco hay responsabilidad con respecto a tus actos políticos. Yo creo que parte del problema de la educación. Si ellos supiesen que Estados Unidos es un país plural, mucho más plural que muchos otros. Mucho más plural que muchos otros, dices algo muy cierto, pero no creo que solo parte de la educación. Evidentemente la gente no conoce estas situaciones y no tiene ni idea de muchas de las cosas que estamos comentando, en el sentido de el uso de las redes sociales como máquinas de desinformación y todo lo que hay detrás y todo lo que hay debajo y todos los intereses que las mueven, que las financian y demás. Pero también hay un problema a nivel de políticas públicas. O sea, estamos permitiendo que la gente utilice como medios de información y como medios de comunicación realmente, porque funcionan como tal en redes sociales y no hay ningún control y nadie se atreve a ir contra esos supermagnates por una cuestión económica, evidentemente, y de poder. Pero estas cosas deberían penarse. Cuando se publican bulos, cuando se publican imágenes falsas que pretenden desinformar, debería haber una pena muy contundente. Es que efectivamente, fíjate. Pero no hay responsabilidad para los actos. Parece que en ese fuero de las redes sociales no hay legisladores. Ni hay penas, ni hay castigos. Entonces, que te hace un poco lo que te da la gana. Y las que hay son muy leves, muy suaves. Muy laxas, sí, claro. Laxas. Sí, o sea, y bueno,
bueno, este tema de los bulos, de la desinformación, es aplicable también no solo a la victoria de personas como Trump, ¿no? Que es la antítesis de lo que siempre se ha tomado como el político ideal, sino también a conflictos, a ciertos contextos políticos actuales, como las guerras, como la guerra ruso-ucraniana, que se está recrudeciendo en esta última semana debido a ciertas decisiones estadounidenses, y también la guerra israelí contra Hamás, ¿no? Al final la gente recibe de esas guerras tan lejanas, por lo menos lejanas a España, en nuestro caso, recibe información bastante limitada y bastante teñida, dependiendo del medio que lea cada uno. Y yo siempre pienso una cosa: la verdad existe, los hechos existen, y un medio que maquille la realidad, da igual lo grande que sea ese medio, pero un medio que maquille la realidad o que la tiña de un color distinto, o que dé 200 vueltas para acabar diciendo lo mismo, pero haciendo entender al espectador o al lector otra cosa, ese medio debe ser penado, porque está faltando a los hechos. Sí, bueno, también los hechos son bastante complicados y bastante difusos en un Por contexto supuesto. de guerra, ¿no? ¿A qué te refieres exactamente? Bueno, por ejemplo, dependiendo del medio que leas en España, puedes llegar a ser prorruso o puedes llegar a ser pro-ucraniano. Pero la cuestión es que los hechos deben estar ahí. Uno debió atacar primero, uno debió tener causas para atacar primero, y uno estará haciendo prácticas más o menos éticas en la guerra, ¿no? Entonces, es muy difícil para la ciudadanía llegar a encontrar los hechos verídicos, pero es tan difícil para los medios, para los reporteros que están allí, o para los políticos internacionales, decir, lo que ha pasado aquí es esto. Yo creo que en los medios de comunicación hay un paternalismo exacerbado, y de hecho en las ediciones de prensa escrita se ve claramente cómo como una declaración de intenciones. Al final es algo anecdótico, tú no eres un periódico en orden, pero cuando abres un periódico está antes la sección de opinión que la sección de noticias. Es una declaración de intenciones, y esto sucede en la gran mayoría de los periódicos y sobre todo los más leídos. Hay algunos que no, que escapan de estas prácticas. Pero bueno, aún así la agenda temática, la línea editorial, lo que se elige contar y cómo se elige contar, también es muy paternalista, en el sentido de que tenemos miedo de contarle a los oyentes, a los lectores, a los televidentes, toda la realidad. Y lo que tú dices, o sea, hay medios que van a ocultar y que no te van a contar las vergüenzas de unos y las vergüenzas de otros. Y no hay problema, o sea, estamos en un contexto de guerra. Ambos bandos tienen cosas de las que avergonzarse y que hay que contar. Claro, y que pagar, y deberán pagar en su momento. Y no porque unos sean los atacantes y otros los atacados, hay que dejar de contar las vergüenzas de unos y las de otros. Y al final pasa mucho con esos medios que tratan de defender, bueno, esos medios que son más pro-ucranianos que tú dices, no es posible acceder a través de esos medios a los motivos de la invasión, por ejemplo, No, por supuesto, del inicio de la guerra. Ni tampoco los medios prorrusos, quiero decir. O sea, hay que hacer todo un trabajo de investigación, y ese es el problema de la actualidad, ¿no? Antes había 2 medios de comunicación y a lo mejor te mentían los 2. Ahora tienes 855 millones de medios de comunicación y probablemente te mientan todos de alguna manera. No sé si todos, pero Sí, todos siempre tienden. Yo Cojean de algún pie. Yo lo que iba es ese miedo a contar la realidad, es un conjunto, a ese miedo a meterse con todos, no vaya a ser que tú no te guste lo que escuchas y me dejes Pero porque los medios escuchar. saben que la gente tiende a los radicalismos. O sea, lo más fácil para una persona no es ser una persona prudente siempre entre dos opuestos. Lo más fácil para una persona es adherirse a un opuesto. Es ser prorruso o ser pro-ucraniano. Es que en la Guerra Fría te adhieras al bloque estadounidense o te adhieras al bloque ruso o al bloque soviético. Es que en España seas de derechas o seas de izquierdas. Y es muy difícil para un ciudadano de a pie decir, pues esto de la derecha no me parece mal, y esto de la izquierda sí me parece mal, pero me considero más de izquierdas que de derechas. Tener pensamiento crítico es, en definitiva, es muy complicado. Lo más fácil es decir,
¿Qué pasa? ¿Que me siento yo empoderado por la causa pro-ucraniana? Pues ya está, pues soy pro-ucraniano y defiendo y cuelgo una bandera ucraniana en mi balcón, por ejemplo. Es lo más fácil. Y al final, quizá no juegan con los bulos como tal, pero sí juegan con las medias verdades. ¿Qué dices Que son tú? bulos, Claro. son bulos al fin y al cabo. O sea, y es esa táctica del populista, del desinformador, de coger un hecho real súper aislado que no tiene nada que ver con la realidad de los acontecimientos, exacerbarlo, dar a entender que es algo habitual, que es algo común y demás. Son bulos, es una manera de mentir, de manipular y de querer llevarte el discurso público a tu terreno. Y de querer crear fanatismos y ultras, o sea, y de ir en contra precisamente del debate público, de la discusión racional y de todo eso. Pues nada. Se nos queda un panorama precioso. ¿No? Bueno, De manera esto de terminar un mes, jugamos un poco. sí, ¿no? Algo habrá que hacer. Pues a ver si acabamos con un poquito de cachondeo. Venga. Y antes de irnos del programa de hoy, Sergio y yo queremos competir para saber quién es el mejor presentador de la penúltima palabra. ¿Y cómo hacemos este desempate, Sergio? Pues no sé. Tendremos que... No sé, yo no tengo ninguna pregunta que hacerte. O sea, tengo muchas, Andrés, evidentemente. Tu vida es muy interesante. Debe ser Gracias. algo así como un bestseller. Pero no tengo ninguna pregunta preparada para ti, entonces no sé. ¿Qué pasa? ¿Que no habéis preparado el concurso final? Ya estás aquí otra vez. Claro. A ver. ¿A ti cuándo te invitan? O sea, quiero decir, tú... Claro, porque cuando te hablas- vas y vienes... Cuando hablamos de fascismo a ti no te interesa Claro. intervenir, pero si hacemos un jueguecito vienes aquí para... Bueno, yo, claro, vengo a lo mejor. Vienes- A ver, eso es verdad. ¿Qué voy a el hacer? fascismo es esto, o Sí. sea, claramente. Totalmente. Bueno, pues haznos un juego a ver quién es el mejor presentador de la penúltima palabra. Bueno. Creo que el juego yo creo que puede determinar bastante bien quién es el mejor presentador, ¿no? Se llama Mentiroso. Entonces, yo lo que os voy a dar es una serie de categorías y tenéis que pensar en tantas cosas dentro de esa categoría como podáis. Por ejemplo, si os digo tipos de flores, pues rápidamente, ¿cuántos tipos de flores os sabéis? Entonces decís un número. Y si Andrés dice 5 y Sergio dice 6, Andrés le puede decir a Sergio, mentiroso, no me creo que te sepas 6 tipos de flores distintas. Entonces, si Sergio efectivamente las puede decir, pues gana Sergio. Y si no, el punto se lo lleva Andrés. Me parece un juego muy bueno porque al final esto es algo mucho de la radio en directo, de tener que hablar durante mucho tiempo sin decir nada para rellenar espacio cuando Sí. estás narrando algo, Sí, haciendo sí. un reportaje, Claro, cubriendo en un el fondo es evento. un poco como este programa. De hecho, en sí mismo, ¿no? como yo soy Sí. una voz y no tengo forma de contrastar lo que me digáis, Vale. si podéis inventaros suficientes nombres que no sean verdad, Así, no, así ya no, el juego se no llama hagáis, mentiroso. no hagáis eso, no hagáis Vale, eso. bueno, pues vamos allá. Cuéntanos la primera categoría. Ponemos una música de tensión. La primera categoría es programas de radio culturales. Voy a decir 5. Voy a ser comedido. Yo voy a decir 1 y no te voy a llamar mentiroso, además. Arriesgate un poco. 2. Venga, ¿cuál es? Hombre, la penúltima palabra es 1. ¿Sí? Otro. Pues, yo qué sé. Pues cualquier programación de Radio Nacional Clásica. Si Andrés Madre dice más mía. programas, Madre mía. va a Para ganar, que ¿eh? vean, Lo sé. vean nuestros oyentes con quién tengo que hacer radio, con gente que no escucha radio. Yo me tengo que aquí ya. Sí, romper sí. las Es una- espaldas. Es un problema que tengo. O sea, claramente es una deficiencia. Madre mía, se empieza fuerte, ¿no, Irene? A ver, yo te voy a decir también la ¿Quién? penúltima palabra. Es que me recordó la voz. sí, Sí, me lo sí. dicen mucho. Te lo dicen mucho. Yo te puedo decir la penúltima palabra de esta casa. Te puedo decir secciones de radio, entiendo que valen también, porque al final un programa de 6 horas como el Hoy por Hoy tiene secciones culturales. Vale, sí. Bueno, claro. Sí. Así que ahí pues te puedo decir, por ejemplo, El Rincón y la Esquina, que es de mis secciones de radio favoritas. Vamos Te- empate. Digo yo que te podré decir también
La Ventana de la cadena SER, que tiene bastantes secciones culturales, como las de Nieves con Costina, por ejemplo, sobre historia. Pues ya nos vamos a empate. Te puedo decir el punto sobre la historia de David Botello, que lo hemos entrevistado claro en que este sí, programa. evidentemente. Ese punto sobre la historia que tienen... No, es La Historia en Ruta, el programa de radio. El otro era en formato de televisión, Sí, creo. cierto. O también de radio. Me lío mucho, es que como los llama a todos igual. Yo creo que te puedo decir también Transmite la SER, que al final es un A programa ver, Andrés, cultural. se trata de ganarme, pero no Ya, de humillarme ya, tanto. ya está. O sea, puedes Ya está. humillarme. Es que Primer pero un para poquito. Andrés. Tenía que decir 5. Bueno, pues ya está, he ganado. Ya no me has humillado, ya está. Vale, Ya sí, está. O sea, está bien. Bueno, haz otro tipo de vamos preguntas. No te vayas por la radio. Es que la idea es ver preguntas quién sobre es mejor nombres de presentador. filósofos, claro, hombre. Mejor que- presentador de radio, ¿no? No, Pues venga, vamos esa a es la una idea. segunda categoría. Venga. Venga. Yo quiero humillar. Segunda sí. categoría. Venga. La segunda categoría es nombres de podcast Joder. españoles. Pero esto Llevo 5 también. ¿Tú quieres matarme? Oye, pero hay que darse prisa con venga, este tema, que dale. si no, no agilizamos el juego. 5. No sabes decir 5. No sé. Enumera, no sé, venga. No sé decir 5. Pero podcast no cuenta programación radiosal, claro. No, Venga, no. Ya. Si es formato podcast, sí. Si es formato podcast, sí. La penúltima palabra, evidentemente. No, eso es un programa de radio. Sí, me pero cago en- es formato podcast. No, es formato programa de radio. Formato podcast también. Nos vamos a pegar delante de la audiencia. De hecho, ¿por qué no acabáis antes el concurso y lo lleváis a una pelea física ahora Ay, mismo pues aquí? Sí. ¿Quién gana? Venga, ¿Un canguro Sergio. contra...? Formato podcast, La Voz de la Troyana. Cierto. La Pija y la Kinky. Podemos hacerlo esto casi como en un 2 Bueno, lo que tú digas, Hmm. Mr. Wolf, o señor Wolf, ya no lo sé. Ya no sé, ese es de Juan Ramón con Lucas. Y otros, y así voy pensando yo mientras. El de Jordi Wild, ¿cómo se llama? Wild Project. Pues ese, también, claro. Venga, di más. Vale, chicos. Verbena, de Onda Cero Podcast. Verbena, que yo jamás hubiese imaginado que había un podcast llamado Verbena. Buenísimo. Bueno, has ganado otra vez. Bueno. Ahora no me has humillado tanto, Dos. solo un poquito. Es que está en mi 2-0. terreno, es cierto que Es se que, dice filósofos. es que esta voz, ¿tú qué? ¿Esto qué es? Bueno, tercera categoría. mucho. ¿Ese se supone que es el desempate? Doble o no. nada, doble o nada. Vamos, depende de la prisa que os deis. Vale. Sí, doble o nada. Esta pregunta, de hecho, yo creo que podríamos decir que vale doble, ¿no? Para, Sí, doble para o nada. darle un poco no, más de... el que mete gana. Bueno. Dale. Dale emoción. Dale La emoción. tercera categoría es Premios Nobel de Literatura. 2. Bueno, te puedo decir 4, yo creo. Dilos. Camilo José Cela, Vicente Aleixandre, Gabriel García Márquez y Knut Hamsun, por ejemplo. Muy bien, vale. Vale. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que esta era la buena. Sí. Pero Andrés, hombre, no hace falta. No te- Andrés, no te humilles. ¿Quieres vale. una última categoría? Quiero una Andrés? última categoría, sí. Venga. Canciones del Canca. No, o sea, No. no. Es broma. Hombre. Hombre, sí. es La broma. última categoría, pero tenéis que ser muy rápidos. Es emisoras de radio que podríamos sintonizar aquí ahora mismo. No valen las de música. Onda Cero. A ser. Venga, al que uno vais, cada Venga. vez decís una. Vale, ya hasta que nos quedemos sin... Sí. Sí. Yo he dicho Onda Cero, tú has hecho la SER, SER. yo digo Cadena Cope. Bueno, Radio Nacional. Radio Usal cuenta también. En cierto modo, sí. Seguro que hay una Radio Zamora por ahí. ¿Tú la Y puedes seguro, sintonizar ahí? seguro que se puede sintonizar desde aquí. Radio Oeste, del barrio del Oeste. Hay una radio. Hay una Radio Oeste. Estamos barriendo muy para casa todo el rato. Radio ¿eh? Salamanca. Sí, claro. Es radio. Supongo que se puede sintonizar. Yo no lo hago mucho. ¿Has ganado otra vez? Madre mía. Pero lo de despreciar a las de música, ¿por qué no valen las de música? Pues porque Cadena si no, Cero, ya nos eternizamos aquí. Cadena 100, los 40, Europa FM, esas valen también. No pasa Y- nada. Y vuelvo a ganar. Kiss sí. FM. Sí. Sergio, no te preocupes, que yo ya estoy maquinando un juego nuevo para que Hombre, y el le des, próximo que para que sea tengas la equilibrado. revancha, Sí, el Por próximo que favor. sea aquí, para ¿verdad? que tengas una venganza. Pues muchísimas gracias a nuestra querida voz por hacerme ganar y convertirme en el presenter. No ha sido aposta. Quedamos en el muro
noche de borrachera. Nos ponemos profundos, nos da la ventolera. Y tras este maravilloso juego nosotros dejamos la emisión de Radio Usal por hoy. ¿Te ha gustado el programa de hoy? Me ha gustado, sí. Hemos charlado de temas importantes. Hemos podido jugar. Hemos podido dos jugar. veces, además. Sí, desde luego que sí. Hemos jugado... Un juguetón. Igual que no hemos jugado en toda la temporada, hoy hemos jugado 2 veces. Bueno. Así es. Pues esta ha sido la penúltima palabra de este martes 26 de octubre. ¿Es martes 26? Sí, es martes 26. Pero no de octubre. De noviembre. Madre mía, cómo estoy, Sergio. Madre mía. Ese es el problema de los saltos espaciotemporales estos que hacemos. Pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Volvemos el martes que viene con la revista castellanista La Perdiz Roja y con una tertulia de músicos que os va a encantar. Vístete despacio que hoy no tengo prisa. Acabas de escuchar la penúltima palabra. Para seguir escuchándonos y no perderte ningún episodio, puedes seguirnos en Spotify o en redes sociales. Volvemos el próximo martes a las 7 de la tarde. ¡Hasta más ver! ¡Chao! Ayer por la noche a alguien se le escapó una patada. Te entendí como un beso con los pies. Solo fue un besito con los pies. La cosa es que me desvelé en plena madrugada y ya me tiré toda la noche mirándote. Vístete de largo, ponte mi camisa. Vamos a mudarnos al salón. Temporada 3, la casa huele a palomitas. Hoy no voy a hacer nada. Hoy no voy a hacer nada. Hoy